Volvemos entonces, por decir algo, @ por decir algo web en Twitter, en Facebook, Radio Mundo 1170M, la aplicación. Sí, donde el botón de play es más grande que todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo priorizamos ante todo lo otro. Como debe ser. Así que nos pueden escribir también al 091-262. 525252. Casi digo el teléfono de un familiar, mirá lo que te voy a decir. No, ¿el de tu viejo? No, el de Un mi saludo madre. a Marcelo Fernández, Un saludo. que va a comentar Carnaval una vez más en BTV. 525252. Nos pueden escribir por ahí. Ya estamos con 2 de los 3. Hay que decirlo, porque la magia de la radio no nos hace que tengamos que mentirle a la gente. A mi derecha, Andrés Cotini. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días para todos. Esta banda que ya la conozco de hace bastantes años. Montevideo Y Portal, dígame dónde está usted. Montevideo Portal es mi trabajo de referencia. Después soy administrativo en una federación deportiva, pero eso es un anexo. Opa, Y trabajó mucho tiempo en el diario La República. Sí, cubriendo deportes también. Sí. ¿Es tu mentor? No. Está. Al lado de Cotini, el señor Enrique Quique Arrillaga, especialista en rugby para nosotros, pero que aparte se lo lee en Ovación en cuanto deporte haya, ¿no? ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo Un anda? placer estar acá. Mi trabajo de referencia es ser columnista por decir algo. Así te Cuando presentás. el rugby así lo requiere, así que es un placer estar en el estudio, ¿no? Porque siempre es por teléfono. Claro. Te escuchamos más cristalina, una voz más cristalina. Lo que estamos esperando que venga Pablo Benítez. Benítez, todavía. aparece, Benítez, sé Está puntual, cerrando- por favor, está Benítez. cerrando en el observador. Él cierra siempre, Sí. ¿no? Referí el observador, obviamente, para Pablo Benítez, pero la excusa de tenerlos acá es hacer una especie de evaluación de lo que fue el año deportivo para los uruguayos. Y vamos a tener algunas consignas, y ya podemos ir conversándolas. A full. Qué lindo. Una era, ¿cuál fue para ustedes el hecho destacado del año? O el deportista destacado del año. Ahora, ¿puedo hacer una pre-pregunta? Haga. ¿Qué hay en el 2018 para analizar? O sea, ¿cuál fue el universo de competencias el cual analizamos para distinguir lo mejor, lo peor y todo eso? Creo que los Odesur es el hecho del año. ¿Y qué más hubo así, destacado? Y yo creo que importante, perdón, Dale. Cotini, fueron los iberoamericanos, ¿no? De atletismo. El iberoamericano de atletismo que ayer, por ejemplo, en el grupo se armó una polémica a pedido de Felo, porque Cotini no es de confrontar mucho, dijo, a la propuesta de Felo dice los mismos. Claro. Quiero golpe de mesa, o sea. Claro. Preciso que me opinen no, cosas diferentes. Creo que más o menos los tres íbamos en la misma línea de mencionar los Odesur. Yo por ahí me fui un poco más al iberoamericano de atletismo porque marcó algo importante, que fue para mí lo más destacado del deporte, fue salvando también, comparto lo que decían los amigos de Emiliano Laza, pero me parece que lo de María Pía fue más importante por el crecimiento que tuvo y por los logros, que no es fácil lograr conseguir medalla en los Odesur y después irte un mes después al iberoamericano y también conseguir 2 medallas. Creo que para mí ahí marcó un poco el año de ella y el crecimiento también, porque es bueno llegar y es importante llegar, pero también hay que mantenerse y seguir creciendo. Así que tenemos Odesur, iberoamericanos y alguna sorpresa que podemos Claro, hablar dentro de la competencia local, ¿no? Claro, hay torneos internacionales de diferentes disciplinas que por ahí fueron importantes y a destacar. A algunos les fue mejor y a algunos no les fue tan bien, pero creo, como decía, también los Odesur marcan, porque también marcan el inicio del camino olímpico, del ciclo olímpico, que es clave, ¿no? Y estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud por ahí, con alguna promesa que puede aparecer. Ya hablaremos. Claro, el 2018 lo que tiene es que al ser el año de inicio del ciclo olímpico se disputan generalmente los sudamericanos de cada uno de los deportes, algún que otro panamericano, y tienen como frutilla de la torta lo que serían los Juegos Odesur, que es, como decía Quique, es el primer paso del ciclo olímpico, el impulso para llegar a los panamericanos y bueno, de los panamericanos tratar de dar el último salto, que son los Juegos Olímpicos. Yo creo que los Odesur, por lo menos desde mi punto de vista, son como el hecho destacado del año, la competencia destacada del año, donde los deportistas tienen que ponerse como meta e ir a rendir. La nombrabas recién. Para vos, lo destacado del año es María Pía. Sí. ¿Por sin qué? duda. Y porque, como te decía recién, demostró el crecimiento, pero también ese crecimiento acompañado de resultados. Porque una cosa es que vos crezcas, corras bien, te sientas bien y no puedas ganar una medalla. Otra cosa distinta es ir a los Juegos Odesur, conseguir una medalla, lograrlo con todo lo que eso conlleva, y después ir al iberoamericano, que es de los torneos a nivel continental es de lo más importante. Creo que después de los panamericanos y de los Odesur
viene el Iberoamericano, para cualquier atleta quiere estar ahí. Y además Pía cierra el año también batiendo récords en distancias que no son las Claro, de ellas. y innovando también, por así decirlo, porque es una prueba que ella quería y tenía la necesidad de hacerlo, va y lo hace y bate el récord nacional. O sea, termina redondeando un año tremendo también con carreras de calle que por ahí uno dice, bueno, van y las corren por perdón, por estar en actividad, pero también la siguen ganando y eso también te da un aliciente importante para seguir compitiendo. Y no, que los 3.000 con obstáculos, que era la prueba de la que hacía mención Quique, ella también lo empieza a entrenar ahora como una opción de que la impulsa a llegar a Tokio, ¿no? Porque acá en Uruguay va a ser bastante complicado llegar a la marca SA, ojalá que algún atleta, Débora o mismo María Pía lo logre, pero lo que tiene el 3.000 con obstáculos es que da muchos puntos como marca técnica. Y como hay 2 cupos de universalidad, uno para un hombre y uno para mujer, si no se consiguen marcas A, los 3.000 con obstáculos le dan muchos puntos a la marca técnica. Entonces, con eso puede pelear en... ¿Qué es la marca técnica? La marca técnica es una sumatoria de puntos, es como un ranking que se hace de todas las pruebas, donde según tu tiempo y tu posición te dan un determinado puntaje. ¿Eso es nuevo para estos Juegos Olímpicos? No, eso fue todos los juegos. Todos los juegos. Entonces, vos lo que haces es armás una tabla con todos los deportistas uruguayos en cada una de sus disciplinas y según su tiempo, su marca y el puntaje, el coeficiente por el que multiplican, vos podés armar un ranking de quién está primero, quién está segundo, quién Como está para tercero. el cupo de universalidad. Como vos, para el cupo de universalidad. porque hay que elegir una mujer en una disciplina. Exactamente. Y Débora también cambió de prueba para estos. Se sentó en los 800 metros, ¿no? Dejó Débora, las vallas. Pero la apuesta de Débora es diferente. La apuesta de Débora también. O sea, yo creo que María Pía también está en condiciones de aquí, no sé si el año que viene, pero si no el otro, de pelear por la marca. Pero creo que Débora sí decididamente se cambió ¿La marca de dónde en Pía? La marca A o en los 3.000 con obstáculos o en los 1.500, Bien. que son bueno, los 3.000 los empezó ahora, pero los 1.500 es su especialidad. Bien. En los 800 es el fuerte de Débora, que yo creo que con la apuesta de ir a Estados Unidos a entrenar y demás, se tira con todo a lograr la marca A y asegurar su tercer juego olímpico. La carrera de Pía tuvo algo particular que como que no destapó tan de chica como Débora, por ejemplo, que a los 18, 19 ya volaba. Fue como más progresiva, pero sostenida. O sea, siempre creciendo. Parece como que para el año que viene lo que se impone, entre comillas, para su carrera es una medalla en los Panamericanos. Tendría que ir por eso, para seguir sosteniendo la curva ascendente o Claro. pedirle mucho. Y yo creo que es complicado. Ganar medallas en atletismo en los Juegos Panamericanos, si bien en Toronto ganamos 2, con Emiliano Laza y con Débora, que fueron los 2 medallas de bronce, en salto largo y Débora fue en los 400 vallas, si no me equivoco. Yo creo que los Panamericanos, al estar todos Centroamérica y Norteamérica, ya el nivel no es un escalón por encima de los Sur, sino que son 2 o 3 escalones por arriba de los Sur. Siempre hay que ir a pelearla, siempre hay que prepararse para estar y en condiciones. ¿Y quién te dice que no se logre el hecho? Ahora, es mucho más complicado que ganar una medalla a nivel de Sur. Bien. Y para vos, Andrés, ¿cuál fue el hecho del año? ¿Cuál elegiste como el destacado? Bueno, ahí, como decía aquí, que ayer hubo determinada polémica ahí en el grupo de WhatsApp. Preproducción. En la preproducción. Bueno, yo había elegido a Emiliano Laza con su salto de 8.26, pero después desistí, se lo doné a Pablo Benítez, que está el holograma ahí esperando para hablar. Y opté por buscar otro deportista que para mi gusto en el 2018 hubiera dado un salto de calidad, hubiera destacado sobre lo demás, y me quedé con Maximiliano La Rosa del karate. El Maxi, que fue medalla de oro en los Juegos del Sur de Cochabamba, que en una competencia que tenía mucho nivel, porque algunas de las medallas que se ganaron en los Sur, las competencias no tenían tanto nivel, porque los brasileños no fueron, porque los argentinos no fueron, porque a veces se ganaban medallas donde había 5 deportistas y alguno era de mucho menor nivel que el resto. El Maxi sí compitió en una competencia de muchísimo nivel, donde incluso estaba el campeón mundial compitiendo, que era un brasilero. Se quedó con la medalla de oro y casi 2 semanas después fue al Panamericano de Karate, Panamericano propio del deporte, y fue medalla de plata, ganando la pelea para llegar a la final con los ligamentos cruzados rotos. Entonces a mí me pareció que ese doblete de medallas, no pudo pelear la final obviamente al estar con los ligamentos cruzados rotos, pero sí ganó la pelea para llegar a esa instancia. Aquellos que están viendo en YouTube, ahí tienen la terna que eligió Cotini a la izquierda, Maxi La Rosa y su medalla de oro.
Y en el centro y a la derecha las otras dos categorías, una es revelación, ese es el centro, y a la derecha la decepción o quien haya quedado en el debe. Antes de irnos de Maxi La Rosa. Sí, no nos vamos a ir simplemente para explicar, Perfecto. porque hay gente que está viendo el YouTube, aunque no parezca. ¿Cómo lo proyecta esto a Maxi La Rosa? ¿Cuál sería el paso que tendría que seguir dando? Él dice que quiere ir a los Juegos Olímpicos. Él ya está clasificado a los Juegos Panamericanos, Sí. lo cual ya es un gran avance, o sea, asegura nuevamente presencia, al igual que pasó en Toronto. Él tiene una contra, o tuvo una contra, que fue esta lesión, que lo tiene casi 6 meses parado. Entonces no ha podido ir a algunas competencias que daban puntos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Eso siempre es un retraso, porque por más que sumes más o menos, lo importante es siempre seguir sumando para mantenerte a la estela de pelear por esos cupos. Yo creo que igualmente Maxi tiene mucho nivel, tiene un respeto internacional que capaz que acá no es tan conocido, pero cuando vos vas a observarlo con sus propios pares, es un tipo muy respetado, es un rival al que no se quiere enfrentar, y yo creo que teniendo un gran 2019, Maxi va a estar por lo menos en la pelea. ¿Qué es un gran 2019? Bueno, a mí me gustaría verlo a Maxi con la posibilidad de pelear medalla a los Juegos Panamericanos. Yo creo que tiene el nivel, tiene las condiciones. Creo que ahora tiene la madurez, que capaz que antes le faltaba un poco. Y bueno, hay que ver cómo sale de esa lesión, cómo se recupera, cuáles son los plazos. Pero yo creo que ganando una medalla a nivel de Juegos Panamericanos va a sumar una gran cantidad de puntos que le va a permitir después, yendo a mundiales, a Copa del Mundo, a diferentes eventos que hay que suman puntos para el ranking, meterse ahí en la pelea. Así que vos recién lo decías, estaba el campeón mundial, que es brasilero, que va a estar en los Panamericanos también. Exacto. ¿Qué otros rivales puede llegar a encontrarse, o qué otros países en realidad puede llegar a encontrarse en ese camino panamericano? Bueno, ahí, como te decía, lo mismo que el atletismo, empiezan a aparecer los centroamericanos, los norteamericanos, que tienen mucho nivel, pero a los que Maxi, a la gran mayoría de ellos, ya les supo ganar en diferentes competencias. Entonces, lo importante de destacar es que está a nivel. Eso es lo importante. O sea, no es que va a buscar una hazaña o a dar el batacazo. Maxi es uno de los candidatos, junto a los yanquis, junto a los brasileños, junto a los de dominicanos, etcétera, etcétera. Eso es para mí lo importante. Ahora después, creo que es el momento justo de estos Juegos Panamericanos para que Maxi dé un nuevo salto de calidad que le permita soñar. Claro, hay que ver cómo se recupera de esa lesión de Eso siempre ligamento. complica, ¿no? Y retrasa trabajos. Sí, No, y claro. eso clave que decía Andrés, que se pierde de ir a pila de competencias que te dan también el nivel y el roce internacional, sobre todo, para después ir a enfrentarte a un torneo como los Panamericanos. Claro. Siguiente categoría, Promesa del año. promesa del año Promesa o no, revelación. Promesa cumplida del año, Qué digamos. lindo eso, porque las promesas están hechas para cumplirse. Revelación. ¿Quién sorprendió? ¿Quién irrumpe en el panorama deportivo? Nadie lo o la tenía Claro. y apareció. Yo fui por Trevo, el campeón del uruguayo de rugby, porque creo que agregando lo de revelación, lo de promesa también y lo de cumplir con algo. No estaba en con los un planes de nadie, objetivo ¿no? que En la estaba previa. los planes. Creo que en los planes de ellos sí, porque, a ver, ningún equipo se prepara para no ganar. Ahí tenemos la terna de Quique Arrillaga en pantalla. Bueno, está lo de Pía, que ya lo habíamos dicho. Claro. Y lo de Trébol me parece que fue algo porque rompe primero un tricampeonato. Venimos bravos hoy. De Vos dale All tranquilo. Christians, que había ganado 3 seguidos y que todo hacía indicar que iba por el 4º consecutivo, porque tenía un plantel enorme y riquísimo en jugadores que tenía también citados a la selección, pero ponía a los suplentes, y los suplentes capaz que andaban hasta mejor que los de la selección, y terminaban siendo después citados también a la selección. Creo que el Cristian marcó y está marcando una época en ese sentido de crear jugadores, generar jugadores en sus planteles. Tienen cerca de 120 jugadores para 3 o 4 planteles en primera división, preintermedia, intermedia, o sea, es algo bestial. Y creo que Trébol emulando eso, pero en el interior. ¿Y por qué voy a lo que es revelación? Porque en Paysandú entrenaban 7-8, en Montevideo entrenaban 15-20, y no es lo mismo que vos entrenes con un primera línea en Montevideo y otro primera línea en Paysandú. Claro, aparte también duplican cuerpo técnico, nos contaban. Claro, Hay un cuerpo técnico acá y otro en allá. Paysandú. A la hora de jugar, los que están viviendo acá se tenían que ir a Paysandú a hacer de local.
Claro. En fin, fue algo, para mí, me saco el Y sombrero. aparte clasifican a la final de manera también un poco entreverada, porque es por un punto bonus. Claro, primero que nada hay que marcar cómo se disputó el campeonato uruguayo. Fueron 2 ruedas, todos contra todos. Los primeros 2 clasificaban directamente a semifinales. Fueron el 1 el Christians y el 2 Trébol de Paysandú, que después se terminó dando la lógica porque jugaron la final. Y los siguientes 4 de la tabla jugaban cuartos de final entre sí. El segundo contra el quinto y el tercero contra el cuarto. Ahí se eliminaron. Y en semifinales Trébol elimina a Carrasco Polo ganándole en Montevideo. Pierde en Paysandú, pero por mayor cantidad de tries apoyados en el global de los 2 partidos, termina pasando a la final. O el Cristian no tuvo mayores inconvenientes en eliminar a Montevideo Cricket, y en la final fue algo infartante porque nunca una final se había definido por penales a los palos. Sí, hubo que incluso la conversación menos en después del alargue fue preciosa, de más o menos explicándole cómo había que hacer para Ya definir por estaba penales. instalada la polémica, digamos, o la interrogante. ¿Qué pasa si hay empate antes del partido? Claro. No va a haber empate. En rugby no o se gana empata. uno, gana el otro, no pasa nada. Y no, terminaron 22-22, alargue, con posibilidad de que el primero que marcara diferencia, o sea, drop, penal o try, terminaba siendo el campeón porque era muerte súbita. Eso no sucedió, a pesar de que hubo algunas situaciones en las que el Cristian más que nada pudo marcar de penal y Trébol tuvo un try que se lo sacaron casi que sacándolo para afuera en la línea prácticamente, en el ingol. Y después en los penales erra primero Andrés de León, que cosa extraña porque es el pateador oficial, digamos, del Cristian, y termina metiendo a Alejo Durán. Claro, aparte Andrés había elegido lado Exacto. y qué palos tiraron. O sea, había elegido todo el... tenía todo a favor, lo termina fallando. Y Alejo Durán termina metiendo lo de Trébol, que fue algo increíble porque también, o sea, había mucha gente del Cristian, pero también había mucha gente que se había venido de Paysandú a ver a Trébol y cumplir ese sueño de campeón, y por eso para mí es la revelación en un deporte que estaba marcado en los últimos años por Carrasco Polo, el Christians y el Boys, y viene Trébol de Paysandú con su estructura del interior, con lo que les remarcaba recién, que es importante en un deporte que juegan 15, que vos tengas a 10 titulares en Montevideo y 5 en Paysandú, es complicado, me parece que eso también marca la importancia, pero bueno, pasaron cosas en estos minutos. Pasaron cosas en estos minutos, sí, también. Sorpresa Trébol, y ahora sí, damos la bienvenida a Pablo Benítez. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Bien, ¿te puedes arrimar un poquito más al micrófono? Benítez, si Ahí, le llegás ahí. 14 minutos tarde al cierre del Observador, no. perdés el interior. No, no. Quiero que sepas. Perdés el Creo interior. que fueron 9 minutos, complicado. El ascensor. Derramos de El hotel. tránsito. Sí, Cerramos también. Qué lindo verte pasear por el segundo piso de las habitaciones, ¿no? Tocando en las habitaciones. Disculpe, acá hay un programa de ¿Es acá? radio. No. Bueno, allá, ¿cómo estás, al Pablo? frente. Bien. Todo bien, todo tranquilo. Vamos a dar un pasito atrás. Quiero seguir con el rugby una cosita. Trasladado diga. a la selección. ¿La clasificación del mundial fue este año o fue la anterior? Sí, el 3 de febrero, frente a Canadá, ganándole en el estadio Eso se puede Charrúa. marcar como otro Sí, hito. también. Yo ¿Y cómo? lo pondría en el igualado con Trébol, pero no quería abusar mucho del rugby. No íbamos a hablar de deporte y así, vamos, pará. Pero sí, no fue histórico porque ya se había clasificado directo al del 99, pero Claro, Pero- dos mundiales. claro, pero Sin ir a- repechaje. Claro, sin repechaje. Pero ir a 2 mundiales consecutivos, otra vez, al igual que el 99 y 2003, se va como marcando un camino, y ahora es el camino del profesionalismo, ¿no? Hay muchos que están a favor, hay muchos que están en contra, hay muchos que tienen claro lo que hacer, hay muchos que no tienen muy claro lo que hacer, y se está dando que bueno, como habrán visto en los últimos días, muchos jugadores ya son, creo que 9 o 10, que van a estar jugando a partir de enero, la Major League Rugby de Estados Unidos con contrato profesional hasta junio. Y eso va a elevar sin dudas el nivel de los jugadores y va a potenciar a la selección. Acá lo involucro a Pablo y a Andrés también. Lo que se ve ahora con estas giras del Ostero y demás y con esto de discutir el profesionalismo, es si se puede dar el paso, acercarnos más a algún equipo del Tier 1, de la primera línea del rugby mundial. Uruguay está en el Tier 2, no en la segunda línea, digamos, en el segundo grupo de Puesto de 17 países. del ranking mundial actualmente. Claro, es el puesto 17, pero el paso ese es gigante, Claro. ¿no? ¿Estamos en condiciones de darlo? ¿Se pueden dar? Mirá, yo no estando muy dentro del mundo del rugby, como está Quique, como está Nacho, compañero. Chance. Ahí está Nacho Chance. Yo lo que veo que a nivel federativo, a nivel unión, el rugby dio pasos que me parece que explican un poco esta realidad, ¿no? Sobre todo la manera en que promovieron el deporte y lo masificaron y lo llevaron mucho al interior. Bueno, creo que vos, Quique, estaba diciendo que es un hito, ¿no? Esto de Trébol, Claro. justamente por eso. Entonces destaca un poco la cabeza, ¿no? Que cuando tenés
gestión a nivel deportivo podés lograr este tipo de resultados. Obviamente no estoy contestando tu pregunta ni ahí, porque me parece que es una pregunta más técnica, pero sí destacar, y que lo destacan autoridades del deporte nacional como el rugby, como uno de los deportes de cabecera en la manera en que labura. Y hay cierta continuidad también en la línea, ¿no? Que eso es muy importante, porque no es que se pasa de una gestión a una diametralmente opuesta, sino que hay cierta continuidad de trabajo, de procesos, y eso a la larga termina pagando. De lo que no abunda. Lo que no abunda, es verdad. Claro, acá lo que pasó es, como decía Pablo, es el tema de la gestión. O sea, el rugby uruguayo estaba medio golpeado por allá por el 2009, 2010. Cambiaron las autoridades, dijeron, bueno, somos 3 o 4, porque no es mucha gente. A nivel deporte menor, mal llamado, no son muchos. O sea, no hay grandes cantidades de federaciones, ni de clubes, ni demás. Vamos a tirar todo para el mismo lado. Y empezaron a tirar todo para el mismo lado, llegó lo del Charrúa, la concesión del Charrúa, que me parece que fue algo clave para que vos en un lugar, como le pasa al básquetbol ahora con el CEFUB, también al vóley con el gimnasio ahí en la UGAB, creo que vos al tener infraestructura propia podés empezar a pensar cosas más importantes. O sea, no era lo mismo para la selección uruguaya entrenar en el Country Los Teros, allá en Ciudad de la Costa, ir al médico en Positos, venir al gimnasio en el centro, tener fisioterapia en Carrasco. O sea, eran cosas que estaban todas separadas, que podías ir cuando podías o cuando pintaba. Ahora vos tenés en el centro Charrúa, los tipos van, entrenan a las 7 de la mañana, después se van a laburar, vuelven. Algunos que ya tienen su contrato entrenan todo el día, o sea, todo el día no, o sea, el doble turno o triple en algún caso de pretemporada. Tenés una estructura preparada para eso. Ahora, ganarle a un equipo Tier 1 me parece que hoy por hoy es imposible, pero si se sigue trabajando y se sigue luchando por ese objetivo de profesionalizar, de tener jugadores profesionales, porque no es lo mismo profesionalizar el deporte, cosa que acá en Uruguay es muy difícil, porque vos no le vas a exigir a Trébol que tenga contratos profesionales, a All Boys, a All Christian, o sea, porque son jugadores que por ahí están trabajando o estudian y después van a entrenar y juegan al rugby como pasión o como por hobby, pero que después se les va dando eso de, bueno, un llamado a la selección, un contrato profesional con los Teros, una salida al exterior, como se le termina dando a muchos. Creo que si se sigue trabajando, se va camino a eso, a no sé si ganarle, pero algún día sí pelearle algún partido a alguna selección importante. Por ejemplo, el otro día vimos en la ventana de noviembre cómo Fiji nos llenó la canasta realmente. O sea, pero no por mal accionar de los Teros, sino por la diferencia marcada que hay entre un equipo que es profesional, que está para otra cosa, ante otro que viene trabajando con sus dificultades a veces, pero con mucho amor propio también, de sacrificio, porque hay jugadores que se piden su licencia en el laburo para salir al exterior, para entrenar y demás, pero que también van marcando un camino, porque se van a probar a Estados Unidos 9 y quedan 7, 8 contratados. O sea, eso no es casualidad. Siguiendo con las revelaciones, Pablo eligió a Julieta Mautone, la tiradora que todavía no perdió una competencia oficial. Viene invicta. ¿Por qué? 18 años, ¿no? Sí, señor, 18 años. 18 años y metió una medalla de oro que fue, creo que, la más inesperada de todos en los Juegos Odesur, ¿no? Yo creo que el gran mojón deportivo del año a nivel polideportivo fueron los Juegos Odesur, marcan el inicio del ciclo olímpico y es la primera escala rumbo a Tokio 2020. Yo creo que es el gran objetivo, si analizamos a nivel global, del deporte en general, ¿verdad? Y de los deportistas en particular. Y en los Juegos Odesur creo que nadie la tenía entre los candidatos a medalla de oro, ¿no? Uno miraba a priori, analizando las actuaciones de Santiago 2014, teníamos a los atletas, teníamos obviamente Débora Rodríguez, Emiliano Laza, y después algún otro deportista que se pudiera colar, Dolores Moreira, lógicamente. Pero lo de Julieta Mautone fue una gratísima revelación. Un deporte que había ganado muchas medallas en Juegos Odesur en la década de los 80 y que el último oro se remontaba a Santiago en 1986. No me acuerdo quién lo había ganado, pero por eso me quedo con ella como la gran revelación. Lo que acoto, ahora tiene 19. En los Odesur tenía 18. Ahí va. Pero Feliz cumpleaños, entonces. En este semestre cumplió los 19. No, y agregar un datito más, que ella después volvió a competir más sobre final de año y salió también medalla de oro del sudamericano junior, de la categoría junior. O sea que fue un año redondo. Lleva 3 competencias a nivel internacional, las 3 con medalla de oro. Sí, y esta aparición
media como sorpresiva. ¿Qué puede proyectar a futuro? ¿Una deportista olímpica de Uruguay o qué? Y yo creo que el objetivo tiene que ser siempre ese, ¿no? Apuntar a clasificar a un Juego Olímpico, dando los pasos previos, ¿no? Primera escala, obviamente, Juegos Panamericanos Lima 2019. Que ya está dentro, ¿no? Por haber ganado esa medalla de oro. Después sí, lo que pasa que el tiro, por ahí es una cosa que uno dice, qué papita el tiro, es un deporte... No me acuerdo haber haber posteado en un blog por qué no ganamos ni siquiera en tiro, porque todo el mundo, viste cuando son los Juegos Olímpicos, todo el mundo viene y te pregunta, vos que estás más en el métier del asunto, claro, vos en este deporte tenemos que ganar, el lanzamiento de disco es una papita, tenemos que ganar, en tiro, yo tiro acá con una lata en el medio del campo, claro, y soy un fenómeno, ¿por qué no ganamos en tiro? Y claro, la verdad que te pones a hablar con los tipos que practican y es un deporte ultra competitivo, profesionalizado, y donde hay potencia. Los países asiáticos son tremendas potencias. Es un deporte muy vinculado a lo militar. Claro. Y Julieta no viene del ámbito militar. Ella contaba que es el padre, que era tirador también. Ella que fue incluso el que le sugirió que vaya a los 10 metros de pistola de aire, que es lo que hace ella. Y también es una rareza en ese sentido, porque incluso sus rivales o las primeras en el ranking son todas mujeres que vienen del ámbito militar. Claro. Y eso es una ventaja sustancial. Y después cómo se prepara el aspecto mental de este deporte, ahí supongo que como todo deportista uruguayo debe dar un montón de ventajas en el circuito en que se mueven, en el circuito en que compiten, y después el tipo de preparación que tiene que tener como para competir al más alto nivel, ¿no? Por eso siempre digo, el deportista uruguayo, la clasificación a un Juego Olímpico ya es un logro mojón, sí, además, en su carrera. Si tenés en cuenta que ella, con su corta edad, hasta ahora no ha salido del continente a competir. O sea, no ha ido a un mundial, no ha ido, no sé, a Copas del Mundo, a eventos internacionales. Y eso generalmente te ayuda a crecer y además te sitúa, ¿no? En el caso de Julieta, aparte, es la única competencia que puede tener, porque ella contaba que no llegan al número de competidoras para armar un torneo nacional. Sí, claro. Eso pasa en muchos deportes. Yo qué sé, yo he visto a Débora Rodríguez correr con varones porque no había mujeres para competir con ella, o hasta correr sola muchas veces. O sea, Uruguay tiene algunas limitantes que hacen que la proyección de los jóvenes valores a veces sean difíciles de hacer, porque cuando vos tenés que competir con el primer mundo no es lo mismo la realidad que vos estás viviendo con la que te vas a enfrentar y con las posibilidades que tiene el primer mundo. Yo me acuerdo que Rudy Lauzarot, que Benítez y Arrillán se deben acordar, que fue olímpico en tiro, sí, ¿cómo no? Te contaba la preparación que hacían sus rivales, que hasta practicaban yoga por el tema del equilibrio y demás, y tenían diferentes tipos de coach para todas esas cosas. Y Rudy Lauzarot se armó un polígono arriba de la casa para entrenar, ¿entendés? Y después laburar 9 horas, ¿no? Sí, claro. Sí. Clases de parto cuando estaba por ir a los Juegos Olímpicos, estaba por ser padre. Y él me recalcaba que no se quería poner nervioso, que el objetivo de él era llegar a los Juegos y no ponerse nervioso para que justamente el factor mental no lo abrumara en la competencia, no le impidiera dar su mejor rendimiento. Ahora, ¿puedo tirar una consulta hablando de tiro para todos, ¿no? Sí. ¿Es indispensable para el deportista individual irse al exterior para marcar este camino que están consultando ustedes, que estamos debatiendo nosotros, o sea, llegar a un Juego Olímpico o ser competitivo a nivel internacional? Yo, si me preguntás a mí, yo no tengo ninguna duda que los que tienen determinado potencial o a los que el país apuesta como para desarrollar a futuro, para mi gusto, se tienen que ir al exterior a perfeccionarse o, en su defecto, competir asiduamente en el exterior. Por ejemplo, caso Lola Moreira, que si bien está radicada acá, tiene un entrenador de primerísimo nivel, pero compite todo el tiempo fuera del país. Yo creo que es fundamental eso. Los últimos tiradores olímpicos o tiradoras, más allá de Rudy, que es local, pero Diana Cabrera competía en Canadá, ¿no? Canadá, Diana. No sé, Carolina Lozado, si no competía también en el exterior. Pero vivía ella allá, ¿no? O vivía, eran de uruguayos ya radicados que practicaban el Claro, porque el eso deporte. aparte te facilita el presupuesto, ¿no? Porque exactamente. una cosa es querer competir en el exterior y otra tener la Por plata. ejemplo, en los juegos pasados estaba el caso de Sofía Ennexson, que vive en Suecia. Y bueno, Es sueca. Es sueca. Sí, que ahora es Sofía Ritó, Claro. para ver si la hacemos un poco más uruguayizada. Cerramos la ronda de sorpresas con el remo. Sí, yo la tengo a la par de Julieta Mautone. ¿A quién? A la señorita Sabrina Díaz, del remo, que para mí tuvo un año 2018 que fue de despegue y excepcional,
ganó 4 medallas de bronce en los Juegos Odesur. Fue la uruguaya con más medallas obtenidas a nivel de Juegos Odesur. Algunas integrando botes, el 8 creo que integró, el cuádruple, y además algunas a nivel individual. Después fue 11ª en el Mundial Sub-23, lo cual es todo una marca, porque se metió entre las 16 mejores, que eso implica mucho trabajo y un gran nivel. Y ahora, hace unos días atrás, clasificó a los Juegos Panamericanos, siendo la única embarcación de mujeres que va a participar el único bote de mujeres que va a participar en los Juegos Panamericanos de Lima, lo cual me parece que es excepcional. Y habla también un poco lo que hablábamos del rugby, de un trabajo que está haciendo, para mi gusto, la Federación de Remo, que viene de hace muchos años, que apostó a un entrenador argentino, que es Osvaldo Borchi, que fue el que levantó el remo allá por el año 2000, cuando el remo estaba casi desapareciendo en nuestro país. Encontró una generación con Rodolfo Collazo, después vino Leandro Salvaño, bueno, en aquella época estaba Rubén Scarpati, que ahora es uno de los técnicos de la selección, con Marcelo Trigo. Y bueno, se ha hecho un desarrollo. Después Borchi se fue, y cuando el remo empezó a decaer, la federación nuevamente apostó en volverlo a traer, y nuevamente ha tenido un salto de calidad el remo que lo marca como el deporte más ganador de medallas de los Juegos Odesur. Claro, y ese amor propio, te lo repiten todos los remeros, ¿no? No lo de los Odesur, perdón. El amor propio de somos el deporte que más medallas olímpicas tenemos, ¿no? A lo largo de la historia, y tienen ese amor propio de querer estar por lo menos en los Juegos Olímpicos, porque supieron hacer historia. Y ella es de Mercedes, ¿verdad, Sabrina? Ahí está. Hay un foco ahí de remo interesante. Creo que el litoral marca a lo largo de la historia también, ¿no? Sí. O sea, los medallistas olímpicos de remo, caso de Rodríguez, que es de Paysandú, y lo que vos decís, gente de Mercedes. Creo que el litoral, por cuestión de tener el río ahí, no decir que no hay otra cosa para hacer, porque hay muchas cosas para hacer, porque de hecho hay muchos deportistas que son del litoral en diferentes disciplinas, pero creo que el remo marca también, ¿no? Por el sector acuático en el que está enmarcado ahí esos departamentos, importante, y también un foco, como decía Nacho, importante también para generar talentos. Sí, Remeros Mercedes, con Marcelo Trigo a la cabeza, fue el que inició los programas que ahora está en su segunda edición, Rema Mercedes. Un programa que Marcelo me lo contó una vez. Él dice que armó el programa y bueno, era para llevarlo a todas las escuelas, a todos los centros educativos de Mercedes y los alrededores, para presentarles a los chiquilines lo que era el remo, lo que se podía hacer con el remo. Y Miguel me dijo, la verdad que yo fui con un susto, que no me fueran a dar pelota, pues la verdad que yo pienso que los gurises están todos para el fútbol o para otro tipo de actividades que no tienen que ver con lo deportivo. Y se llevó una sorpresa que en su primera convocatoria superó, creo que el número de 300 inscriptos. Y esa es la forma de laburar el deporte, ¿no? De captar talentos. Sobre los 300, la pirámide se fue achicando y te quedaron 5 o 6 talentos que fueron los que estuvieron compitiendo en los Juegos Odesur de la Juventud, Juegos Sudamericanos de Santiago 2017. Y ahí apareció Josefina Jamén, que ahora dejó porque se fue a estudiar psicología a Salto. Apareció Macarena Bonilla, apareció... Macarena Bonilla, que también fue medallista en los Odesur. En los Odesur, ahí está. Y ya un poquito más grande, que ya venía laburando, Sabrina Díaz, ¿verdad? Sí, además, lo que yo veo como destacable del remo es que apostó a la rama femenina, que era algo que estaba descuidado en nuestro país, y ha tenido un desarrollo impresionante, ha conseguido remeras de muy buen nivel que están creciendo, y además en la rama femenina las posibilidades de competir son mucho mayores capaz que la de los varones, donde ya el nivel es casi, para competir, es casi profesional dentro de Sudamérica. Quizás la rama femenina todavía no ha tenido ese desarrollo a nivel continental, y creo que apostando también ahí se han logrado muchas cosas y se van a seguir logrando. Les propongo hacer una pequeña tanda y a la vuelta venimos con la otra cara de la moneda, con aquellos deportes o deportistas que hayan quedado en el debe. Seguimos en por decir algo, de evaluaciones y repaso del año, que para eso está diciembre, ¿no? Para repasar lo que hizo el año y para otras cosas que no vienen al caso en este momento. Pero que se podrían hacer, ¿no? Una despedida. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Está, listo. Mire, Nacho, ¿podés hablar un momentito en el micrófono? Sí, cómo no. Está. ¿Cuánto tiempo crees que hable? Que estire para que agarres algo. Está, perfecto. Claro, porque ahora que me dijo despedida, me acordé y lo voy a hacer en cámara. ¿Me puedes ponchar? Me encanta esto, parezco. Mirá lo que tengo acá. Mi sueño. Por decir algo. Mi segundo sueño, perdón. El primero era ir al programa de ahí, yo lo cumplí. Y después. ¿Te llevaste las masitas? Sí, claro. ¿Las comiste rápido? Porque hay que comerlas rápido. La pelota de Simac. La pelota de Simac es fundamental. Las No masitas pasa nada, hay que comerlas rápido porque por experiencia te digo que al otro día le hago entrega
el colaborador Enrique Arrillaga. ¿Qué chiste hizo Cucuzú ese día? Pa, no me acuerdo. Pero Bueno, iban dos pelados a la iglesia. No, así arranca. Vamos a seguir con esta mesa y con el debe, con lo que haya quedado, con deportes o deportistas que no estuvieron a la altura de las expectativas, por lo menos, en este 2018. ¿Arranca Cotini? Arranca Cotini, A ver, dígalo. Bueno, para mí la decepción, y lo voy a tomar como un deporte en general, si bien tuvo algunos highlights. Opa, mirá que te metí. Palabrita. Si bien tuvo algunas cosas destacadas, por ejemplo, yo rescato a Santiago Saintupéry y algún otro más. Yo creo que la natación este año no estuvo a la altura de lo que uno esperaba, y ha tenido, no solo a nivel deportivo, sino a nivel organizativo, muchos problemas que han llevado a que no se hayan logrado objetivos, y que el clima que se vive en la natación hoy en día no sea el mejor con respecto a algunos otros años. ¿De qué hablamos? Bueno, empezamos por lo deportivo. Yo creo que en el sudamericano, tanto en los Juegos ODESUR como en el sudamericano de natación que hubo ahora recientemente, apenas tuvimos algunos deportistas clasificados a la final, ni cerca de pelear por medallas en ninguna de las modalidades, y además con el aditivo de que ya van a ser 14 años que en la rama femenina no se gana una medalla a nivel sudamericano, y desde el sudamericano pasado, desde los últimos 2010, ahora me estaba recordando, desde el 2010, el único que ganó alguna medalla a nivel de Juegos Sudamericanos o de Sudamericanos propios de la natación fue Martín Melcoñán. O sea que yo veo que hay como que falta un crecimiento a nivel de mayores. Creo que hay una generación que promete, que tiene buenos valores, pero que creo que todavía no estamos a nivel ni siquiera continental de competir para soñar con medallas. Sin embargo, se bajan récords nacionales constantemente, o sea que como país estamos lejos. Estamos lejos como país. Yo estoy hablando de natación, los récords selección. nacionales están lejos de los otros países. Claro, yo hablo a nivel internacional más que nada, ¿no? O sea, estoy sacando un poco lo que es la actividad local, que como toda actividad local de todos los deportes tiene sus vaivenes, sus momentos buenos, sus momentos malos, etcétera, pero yo creo que en los grandes eventos donde los uruguayos o los deportistas tienen que dar ese salto de calidad o tienen que demostrar, creo que no se ha estado a la altura. Y después todo esto se acompaña con un tema dirigencial, con algunas situaciones que han pasado. Por ejemplo, ahora la última que ha sucedido fue en el Nacional de Natación, donde salió campeón Olimpia, pero hay un reclamo de Biguá, quien reclama por una nadadora inhabilitada de Olimpia. Entonces hay como cierto choque entre las dos instituciones, que además lo mantienen con cierto hermetismo, porque si vos querés averiguar con uno y con otro, nadie quiere salir a hablar del tema, te dicen que está todo bien, pero no está todo bien. La federación que no termina de ser del todo clara en decir, bueno, nuestra resolución es esta, deja todo abierto, la posibilidad de que Biguá recurra a algún tribunal deportivo para apelar esto. Además, incluso se dio en el nacional pasado, fin de nacional pasado, que derivó para este año también, un caso de dopaje positivo que tampoco, por lo menos a mi forma de ver, estuvo muy bien resuelto. Siempre quedó como ahí en la duda, en el tintero. Yo creo que han habido bastantes cosas que han llevado a que la natación, para mi gusto, no tenga el mejor año, y que para las expectativas que uno podía tener no haya estado a esa altura, ¿no? ¿Y esa camada joven, quiénes la integran? ¿Algún nombre a Bueno, seguir? el principal es Santiago Saintupéry, que ya lo demostró ahora en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde fue finalista. Y después Semifinalista, ¿no? Semifinalista en 50 y en 100 pecho. Semifinalista en 50 y 100 pecho. Y en una de ellas quedó a 23 centésimas de segundo de la final. Exactamente. Cuando un pestañeo demora 22 centésimas de segundo. Eso lo leí en El Observador. Depende. Los pestañeos de Graciela Bianchi demoran 45 minutos. Claro. Y después hay algunas nadadoras jóvenes que prometen. Está Micaela Sierra, está Nicole Frank, Martina Valiente. Hay una camada de jóvenes nadadoras a las cuales hay que darles tiempo, evidentemente. Claro, estamos hablando de gente de 14, 15 años. 15, 14, el 16. caso de Micaela, que no vive en Uruguay. Claro, Micaela radicada en Miami desde los 13 años, o sea que apostó a eso, ¿no? A irse del país para buscar un crecimiento deportivo. Vamos a ver
cómo termina, porque obviamente a edades tempranas uno puede hacer una proyección, pero después cuando llegás a las categorías mayores tenés que revalidarlo eso, ¿no? Quique, en tu caso, Yo había puesto a Pablo Cuevas, pero... como decepción. Claro, pero no como... A ver, él esperaba mucho más de su temporada. Creo que todos los que más o menos lo seguimos también, porque habían arrancado el año, creo que en el entorno del 30 o 40 por ahí, y lo termina arriba del 70. Creo que vos como tenista y que jugás con ese ranking, más allá de que el foco también estuvo en la Copa Davis, y a veces es muy difícil para, sobre todo tenistas de estas latitudes, y Uruguay sobre todo, enfocarse en dos cosas que son diferentes pero que son en el mismo deporte, como una es el circuito profesional y otra es la Copa Davis, donde tenés que encarar por tu país y jugar en equipo y tener ahora, bueno, estas especies de ventanas. Creo que a nivel individual lo de Pablo fue de más a menos, lamentablemente, ¿no? Porque creo que muchos esperábamos que por ahí tuviera buenos resultados. Capaz que desde el juego no fue el peor año de Cuevas, pero sí en resultados, y el tenis te termina matando por los resultados. Vos no subís de ranking por el juego, sino por los resultados. Capaz que hubo partidos muy buenos, pero también tuvo partidos muy malos, y sobre todo en muchos casos que se termina yendo de los partidos, esa cosa que le vemos muy seguido a Cuevas de bueno, perder un set por 6-1 y venirse abajo y no tener levante. A veces sí lo tiene, pero en muchos de los casos no. Creo que eso también le terminó marcando alguna lesión también que tuvo, sí, que lo complicó, sobre todo en el cierre de la temporada, donde no pudo volver a su nivel para salir de ese 60-70 para terminarlo en el 50. Por ahí no le daba para mucho más porque no quedaban tampoco tantos torneos, y ahora está encarando de nuevo la pretemporada para ver cómo empieza el 2019. Arrancó 32 el año y terminó 89. Mirá. Desde el 2013 que no terminaba tan atrás, y en el 2013 terminaba 220 en el ranking. Sí, está complicado para entrar directo al Grand Slam de Australia, ¿no? O sea, ya Claro. por el ranking está complicado para conseguir un cupo directo, tendría que ir a la quali capaz. Tuvo esas dos caras, tenés razón. La buena de tenerlo en todas las Claro, vos como uruguayo las instancias y Copa decís Davis, Copa Davis, porque tiene que incluso estar. en la última con México, apurando el retorno, no sé si no era el primer partido que jugaba luego de la lesión, Claro. que también habla de un Pablo Cuevas comprometido, que ya se había Exacto. comprometido con la federación a estar todo el año, Sí, sí, sí. y lo cumplió a pesar de No, por eso estar en la quiero mejor dejar condiciones. marcado que no es decepción por Copa Davis y por no defender Uruguay, porque eso no se le puede achacar en absoluto. Incluso, como bien decías vos, Felo, se había comprometido con Enrique Pérez Casarino, con la Asociación Uruguaya de Tenis, a estar en todas las fechas de Copa Davis para lograr ese ansiado ascenso que terminó consiguiendo Uruguay, por suerte. Pero por ahí no terminó dejando de lado el circuito, porque cuando jugaba Copa Davis no tenía torneos del circuito, o no se presentaba a torneos del circuito, pero sí creo que le quedó a él ese sabor amargo de no terminar una buena temporada a nivel individual en el circuito, que es lo que un tenista Sí, aparte aspira. corta una racha que tenía desde el 2014 de ganar Claro, por lo menos un torneo al año. Exacto. Y el 2018 se va sin haber ganado nada. Pablo, Yo voy a arrancar permitiéndome disentir con el señor Cotini. disienta. Y esta es la parte que se golpea la mesa, ¿no? Sí, el periodismo deportivo. dígalo, porque el señor Cotini, y ahí No quería tirás golpes. una No quería infidencia golpes a la personal. mesa. Ahí decís, porque el señor Claro, Cotini. Ahí está, tengo unas grabaciones. Claro. Exactamente. Diga, No, disienta. para mí, yo no lo veo en la natación, la veo a la natación en un proceso de recambio generacional. Y vos lo decías, ¿no? Creo que hay una muy linda camadita de nadadores encabezada obviamente por Santiago, y ya el hecho de que Santiago se haya metido en 2 semifinales olímpicas a su edad, te habla de un buen rendimiento del deporte. Y ahí hay una gente de recambio como para el primer nivel. Ojo, ¿verdad? Pablo, yo eso lo mencioné, ¿no? Dije, Por eso, sí, sí. haciendo esa salvedad, esa excepción, que es Santiago Saint-Exupéry, su año, que bueno, que no es este solo, ya venía del año pasado también. Sí, o del otro. Y del otro, o sea, sacando eso, yo lo que veo es que a nivel de mayores, de selecciones mayores, en los grandes eventos que han participado, y no hemos tenido un rendimiento acorde a las posibilidades que uno podía esperar o pretender. Y a eso le sumo todo el aspecto organizacional, que bueno, ya fue lo que le expliqué. Claro, yo creo que la camada de estas chicas, Martina Valiente, Martina Eastman, Juliana Dudok. Julie Dudok, ahí está. Me parece que los objetivos medibles que tienen son meterse en una final de Sudamericano. Más allá que terminen después en el 8º o 7º puesto, me parece que ya es un objetivo que marca
crecimiento personal, aparte, como vos dijiste, gurisas, chicas de edad. Hay una disparidad muy grande desde hace mucho tiempo, creo que de Serrana Fernández hasta a estos tiempos, en el nivel de la natación masculina uruguaya y la natación femenina. La femenina es mucho menos competitiva, por eso, decía Nacho, se han batido un montón de marcas. Se sigue batiendo, se baten mucho más récord por año en natación que en atletismo acá, en Uruguay. En los últimos tiempos hay una tendencia muy marcada de eso. Pero no la veo tan mal, pero sí, lógicamente, claro, si medimos en la cantidad de medallas que se ganaban a nivel sudamericano en la década del 80, con lo que se gana en estos últimos torneos, que fue solo la de Melconian en Asunción, 2016, ¿no? No, es incomparable. Y 2010 también ganó Melconian. O sea, el único que ha ganado medallas a nivel desde el 2010 hasta acá es Martín, que ganó una de plata y una de bronce, y después no hubo más nada. Hay un vacío en los varones sacando a Melconian, y en las mujeres, como te decía, de Serrana Fernández en el 2004, que fue en el campo de Maldonado, que fue acá, no hay nada. O sea, ni siquiera estamos cerca de pelearlo. Eso es a lo que yo voy. Obvio, hay una camada, hay una generación, hay que esperar, son procesos y demás, pero eso no quita que en los grandes eventos, para mi gusto, no estuviste a la altura, porque por lo menos vos tenés algún que otro valor como para pelear, y muchos deportistas experientes. Sí. ¿Y a vos qué te quedó en el debe? ¿Qué deporte te quedó debiendo cosas en el 2018? Yo creo que el handball femenino ha pegado un bajón muy marcado y pronunciado con respecto a la realidad que marcó Toronto 2015 con la medalla de bronce a nivel de Juegos Panamericanos, que es increíble el contraste que después en un juego ODESUR, estamos hablando de 3 años después, ¿verdad? 2015-2018, termina en un 5º puesto a nivel sudamericano, ¿verdad? Y anoche terminó ayer de tarde terminó el Mundial, sí. No seguí el resultado de Uruguay-Paraguay. Le ganó por uno Uruguay a Pero igual Paraguay. quedó último por diferencia de goles con Chile y Paraguay. Bueno, pero haber ganado a Paraguay me parece que por lo menos es un signo de repunte. Y es un lavado de cara. Es un, claro, signo de repunte y de esperanza de que, bueno, un rival que te venía ganando sistemáticamente todo, incluso en la época de Berger, ¿no? Que Uruguay había levantado ahí su nivel, Paraguay le había ganado en el premundial. De los últimos, si no me equivoco, de los últimos 7 partidos ganamos 2. Contando este. Perfecto. Y bueno, sobre todo el preocupante lo de los Juegos del Sur, porque deja el handball femenino, que estuvo en Toronto a pocos goles. A 2 goles de clasificar a los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos, ahora fuera de los Juegos Panamericanos en los Juegos del Sur. Lo veo como, digamos, una especie la aplicación de retroceso. No sé si es un tema generacional, porque en realidad no ha habido un recambio importante, siguen siendo las mismas jugadoras. Cambió el entrenador, o sea, ahí hay que decir, con Berger se obtuvieron determinados resultados muy buenos. El último, una medalla de bronce histórica porque se repite el logro de Santo Domingo 2003, cuando el equipo lo dirigía Jorge Botejara, que son los 2 grandes logros que tiene el handball femenino uruguayo. Pero después vino el ciclo de Silvana Renom, no obtuvo resultados, ¿no? Hay un retroceso en materia de resultados. Después habrá que ver hilar más fino si jugó mejor el equipo, si jugó peor. Pablo, y acá tenemos una situación parecida, capaz que no tan... creo que en el handball es peor que en la natación, pero hay también una situación de una federación dividida, peleada, que estuvo con nuevas autoridades recién, ¿no? Sí, no tiene nuevas autoridades. Las nuevas autoridades llegan tras un acuerdo entre listas, porque nunca se llegaron a hacer elecciones. Se hizo un acuerdo entre listas, entonces quedaron 3 de cada lista para dirigir la federación hasta que se reforme un estatuto, el cual ni siquiera se empezó a hablar de la reforma del estatuto. Entonces hay toda una situación dirigencial que también eso a la larga siempre repercute en los resultados deportivos. Claro, es todo un desafío para esta federación empezar a construir desde esa oposición, porque fue justamente eso, la federación quedó al no haber un acuerdo, después que estuvo ahí medio en la puerta durante mucho tiempo una posible intervención ante el Ministerio de Educación y Cultura. Quedó dividida 3 y 3 de cada bando, como dice Andrés, y bueno, es todo un desafío para bandos opositores empezar a trabajar por el bien común, que es el crecimiento del deporte, ¿no? Andrés, Pablo, Quique, muchísimas gracias por compartir. La Kiko fue Cuevas, ¿no? Cuevas, sí, Cuevas, sí. Me había olvidado, bien. ¿No le diste bola? Me había olvidado. Él está escuchando otro programa que está pasando música festiva y no vamos a decir qué radio es. Pero
Un abrazo a los tres, gracias por haber venido. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo se sintieron cuidados? Sí, un placer siempre estar acá con ustedes, así, y más con estos colegas que son unos grandes y grandes compañeros de viaje también. Totalmente. Yo siempre me siento cuidado por ustedes, encima por el obsequio que se hizo desear, pero que se dio. Así que muchas gracias por la invitación también y un placer compartir con estos cracks. Tanda y venimos con un pequeño texto a leer Por Decir Algo.